Venga, vamos a meternos de lleno en una de esas historias que casi todo el mundo cree conocer, la del oro de Sudamérica. La historia de los galeones repletos y de un continente vaciado. Pero, ¿y si esa imagen no contara toda la verdad? Vamos a seguirle la pista al dinero porque los datos que vamos a ver podrían cambiar por completo nuestra forma de entender la historia. Los españoles se llevaron todo el oro. Seguro que esta frase suena familiar. La hemos oído 1000 veces. Es la base de una idea muy potente, una especie de leyenda negra económica que ha marcado la percepción histórica de toda la región. Pero, ¿y si esta frase, más que una verdad absoluta, fuera el comienzo de un gran malentendido? Vamos a usar los datos para desmontar esta idea. Primero, vamos a analizar el mito, la idea de partida. La narrativa popular nos cuenta, básicamente, que España llegó, saqueó sistemáticamente las Américas y dejó tras de sí un legado de subdesarrollo. La leyenda negra es una narrativa muy eficaz, la verdad, pero oculta una historia financiera mucho, mucho más compleja. Y lo bueno es que para entenderla tenemos los recibos, por así decirlo, los registros contables de la Real Hacienda que nos cuentan una historia muy, pero que muy diferente. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Vamos a ver las pruebas fiscales, que demuestran que una cantidad enorme de esa riqueza, de hecho, nunca cruzó el océano. Se quedó y se invirtió en las propias Américas. El corazón del mito del expolio es un impuesto, el famoso quinto real. Siempre se presenta como la prueba definitiva del saqueo, pero la historia real de este impuesto revela mucho más de lo que parece a simple vista. A ver, es cierto que al principio el impuesto que se estableció allá por 1504 era del 20% sobre todos los metales preciosos. Durante esa primera fase de la conquista, esa era la norma. Pero, ojo, para 1723 la corona hizo algo que no encaja para nada con la idea de un saqueo sin más. Redujo el impuesto a la mitad, al 10%. ¿Y por qué? Pues por una razón puramente económica, para incentivar una industria, la minera, que necesitaba muchísima inversión de capital. De repente, el 90% del valor se quedaba en manos locales. Y la tendencia no paró ahí. En 1777 el impuesto bajó todavía más, hasta un 3% en algunos casos. Esto no es una política de exprimir y marcharse, es una política para construir una economía sostenible. El objetivo era que la industria generara riqueza allí mismo. Y aquí llegamos a la cifra más impactante de todas, que sale del análisis de historiadores como Klein y de Pasque sobre las cajas reales. Agárrense. Entre el 80 y el 85% de todos los impuestos recaudados en las Américas se gastaban en las Américas. La inmensa mayoría del dinero nunca llegó a cruzar el Atlántico. Entonces, si todo ese dinero se quedaba, ¿en qué se gastaba? Pues en mantener un Estado complejo, en defensa, como los impresionantes fuertes del Caribe, en burocracia, los salarios de los funcionarios, en infraestructuras y también en un sistema fascinante llamado el situado, que funcionaba como una especie de transferencia de riqueza interna, moviendo dinero de regiones ricas como México para sostener zonas estratégicas pero más pobres como Florida. Y que nadie piense que esto es una reinterpretación moderna. No, no. Tenemos un testigo de la época, el científico prusiano Alexander von Humboldt, que no tenía ningún motivo para dorarle la píldora a España y que quedó realmente impresionado por lo que vio. Y claro, lo documentó. Esa cita es demoledora para el mito del saqueo. Humboldt se maravilló de las instituciones científicas de Ciudad de México que consideraba superiores a las de Estados Unidos en esa época. Y pensemos una cosa, la alta ciencia es un lujo, es el producto de un excedente económico. Si todo el oro se hubiera ido, ¿quién habría pagado estos laboratorios de vanguardia? Esta tabla lo ilustra muy bien, la diferencia en el modelo de sociedad que se estaba construyendo. Para 1800, la América hispana tenía más de 25 universidades y una red de hospitales muy extensa para todo el mundo. La comparación con las colonias anglosajonas es bastante clara. Los datos apuntan a una sociedad que invertía su riqueza en construir instituciones permanentes, en echar raíces. Entonces, si la riqueza se quedó, ¿de dónde viene la idea del expolio? Bueno, pues aquí es donde la historia cambia de protagonista. La verdadera y masiva transferencia de riqueza, según los documentos, no empezó con los conquistadores. Empezó después de la independencia y a través de un mecanismo completamente diferente.
Esta cronología es fundamental. En 1808, Napoleón invade España y el imperio se queda, por así decirlo, sin cabeza. En medio de ese caos, las nuevas repúblicas necesitan armas, necesitan reconocimiento internacional. ¿Y a dónde van a buscarlo? A la City de Londres. Es en esos despachos de banqueros donde empieza la verdadera sangría financiera. Este préstamo de 1824 es el ejemplo perfecto de cómo funcionaba la cosa. Sobre el papel, Buenos Aires pide 1.000.000 de libras, pero la realidad es muy distinta. Después de comisiones, intereses pagados por adelantado y otras deducciones, a la provincia apenas le llega la mitad. ¿Y la garantía para ese 1.000.000 de libras que nunca recibió completo? Todas las tierras públicas. Una trampa de deuda perfecta desde el primer día. El efecto fue devastador. Tratados de libre comercio inundaron el mercado con manufacturas británicas baratas, destruyendo la industria local que había florecido durante siglos. El oro y la plata, que antes circulaban internamente, ahora salían en masa para pagar esas importaciones. El flujo de la riqueza se había invertido por completo. Y aquí llegamos al momento culminante, la prueba definitiva. En 1890, el banco Barings, sí, el mismo del préstamo de 1824, está al borde de la quiebra por sus malas inversiones en Argentina. ¿Y cuál es la solución? El Estado argentino carga sus reservas de oro en barcos y las envía a Londres para rescatar a un banco privado extranjero. Es la imagen perfecta de un sistema diseñado para extraer riqueza de la periferia al centro. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Pues que en realidad no estamos hablando de un solo modelo de imperio, sino de dos, que son fundamentalmente distintos. Vamos a contrastarlos. Por un lado, tenemos un modelo español que los datos describan como generativo. Invertía en ciudades, en instituciones, y la riqueza se acumulaba como activos físicos. El objetivo era replicar la metrópoli. Y por otro, un modelo británico extractivo, basado en el comercio asimétrico y la deuda. Aquí, la riqueza se va en forma de flujos financieros y el objetivo es crear mercados dependientes. Visto así, la conclusión es bastante clara. La leyenda negra fue una herramienta narrativa muy útil. Mientras la culpa se dirigía a los conquistadores del siglo XVI, se ocultaba el impacto mucho más profundo y duradero de los banqueros del siglo XIX. El foco se desvió del neocolonialismo financiero hacia un pasado imperial que ya quedaba muy lejos. Venga, vamos a resumir los puntos clave. 1. La mayor parte de la riqueza fiscal se reinvirtió localmente. 2. El famoso impuesto a la minería se fue reduciendo para incentivar la producción. 3. Esta riqueza creó una civilización urbana y científica impresionante. Y 4. El más importante, la verdadera sangría financiera no llegó con los galeones, sino con los libros de contabilidad de Londres. Si hay que quedarse con una sola idea, que sea esta. La narrativa del expolio se equivoca de siglo y se equivoca de mecanismo. El verdadero drenaje masivo de la riqueza no fue un acto de conquista militar, sino de sofisticada ingeniería financiera. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Si aceptamos esta relectura de la historia, si los datos apuntan en esta dirección, ¿cómo cambia eso nuestra visión del presente? ¿Cómo nos obliga a repensar las causas de los problemas económicos actuales y el legado de unas estructuras financieras que en muchos casos perduran hasta hoy?